para entender cómo una mujer con las manos vacías pudo conquistar una montaña. Primero hay que verla en su momento más oscuro. Imaginen a una viuda, con 2 niños aterrados, llegando a una cabaña que crujía como un ataúd. No tenía nada, excepto el secreto que dormía bajo un siglo de polvo. Una herencia que no era de oro, sino de coraje, grabada en madera por un hombre muerto. Esta es la historia de cómo la desesperación puede tallar un destino. El motor del viejo coche tosió 1, 2, 3 veces, un estertor metálico y final que se rindió ante el silencio opresivo del bosque. Elena giró la llave de nuevo, un gesto inútil nacido de la pura negación. Nada. El silencio que respondió fue absoluto, denso, como si el propio bosque se hubiera tragado el sonido. Afuera, el viento del final del otoño aullaba entre los árboles esqueléticos, arrancando las últimas hojas moribundas y arrojándolas contra el parabrisas como dedos huesudos. Habían llegado, si es que a aquel lugar se le podía llamar un destino. Frente a ellos, en la penumbra del atardecer, se alzaba la cabaña. Era poco más que una sombra más oscura contra las otras sombras, una estructura decrépita de madera oscurecida por la lluvia y los años, con el techo ligeramente hundido en el centro, como un anciano vencido por el peso de sus inviernos. Las ventanas eran cuencas vacías y negras que parecían observarles. «Hemos llegado, mis amores», dijo Elena forzando una sonrisa que se sintió frágil como el cristal. Su voz, un susurro ronco, intentaba tejer un manto de normalidad sobre una situación que era cualquier cosa menos normal. En el asiento trasero, Leo, de 12 años, intentaba ser valiente. Hinchó su pequeño pecho y miró a la cabaña con el ceño fruncido, como si su mirada pudiera intimidar a los fantasmas que sin duda la habitaban. Pero su mano, buscando a tientas la de su hermana, lo delataba. Luna, de apenas 7 años, no intentaba fingir. Tenía el rostro escondido en el peluche gastado de un conejo, y sus pequeños hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Este era el final del camino, el fondo del abismo. Elena lo sentía en cada fibra de su ser. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior le recorría la espalda. Este era el único refugio que su menguante dinero podía comprar. Un punto olvidado en un mapa, una propiedad vendida por una miseria porque nadie en su sano juicio querría vivir tan lejos de todo, tan dentro de la nada. Mientras el frío de la noche comenzaba a filtrarse en el coche, la mente de Elena retrocedió, como siempre hacía en los momentos de silencio. Recordó a Héctor, su esposo, su sonrisa amplia y sus manos fuertes. Lo recordó en el andamio, saludándola desde las alturas el día de su fatal accidente. Una caída. Solo eso. Una caída que había destrozado no solo su cuerpo, sino el mundo entero de Elena. Después de la conmoción y el dolor, llegó la cruda realidad. Las deudas médicas de una enfermedad que Héctor había ocultado para no preocuparla. El funeral. Y luego, la peor de las traiciones. La familia de su marido, sus suegros, que antes la llamaban hija, la miraron con ojos de hielo. «Tú y tu mala administración», le había espetado su suegro, ignorando que las deudas eran de su propio hijo. «No supiste cuidarlo. Trajiste la mala suerte a esta familia», sentenció su suegra cerrándole la puerta en la cara. La habían despojado de todo, culpándola de una tragedia que la había dejado tan rota como a ellos. Se quedó sola, con 2 niños y una cantidad de dinero que se evaporaba día a día. La cabaña no fue una elección, fue una rendición, el último cartucho. «Vamos», dijo, sacudiendo los recuerdos como si fueran gotas de lluvia. «Vamos a conocer nuestro nuevo hogar. Será una aventura». La palabra aventura sonó hueca en el aire gélido. Al abrir la puerta del coche, el viento los golpeó con la fuerza de una mano abierta. Recogieron sus pocas pertenencias, 2 maletas, una caja con comida no perecedera y una pila de mantas, y avanzaron por el sendero cubierto de maleza hacia la puerta principal. La llave, vieja y oxidada, chirrió en la cerradura. La puerta se abrió con un gemido largo y lastimero, revelando una oscuridad total y un olor a humedad,
a madera podrida y a tiempo estancado. Elena encendió la linterna de su teléfono y el haz de luz bailó por la única estancia. Era un espacio amplio y desolador, muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas sentados. Telarañas como encajes colgaban de las vigas del techo, y en el centro, una chimenea de piedra, negra de hollín, que parecía una boca abierta y hambrienta. El frío dentro de la cabaña era aún más penetrante que afuera. Esa primera noche fue un infierno silencioso. Elena luchó durante más de una hora para conseguir que un fuego miserable prendiera en la chimenea. Los niños, envueltos en todas las mantas que tenían, se acurrucaron juntos en el único catre que parecía medianamente estable, demasiado asustados para dormir. Cada crujido de la madera, cada silbido del viento en la chimenea, los hacía sobresaltar. Elena se sentó en el suelo de piedra, vigilando el fuego, sintiéndose la mujer más sola del universo. Se preguntó si Héctor, desde donde estuviera, podía verla. ¿Estaría decepcionado de ella, de su fracaso? Las lágrimas le quemaron los ojos, pero se negó a dejarlas caer, no delante de sus hijos. Los días que siguieron fueron una rutina de supervivencia. El sol de la mañana traía algo de alivio, pero la realidad de su aislamiento era ineludible. No había vecinos, no había señal de teléfono. El pueblo más cercano, Villa Perdida, estaba a más de una hora por un camino de tierra que una buena lluvia convertiría en un barrizal intransitable. Sus provisiones no durarían eternamente, y el invierno, un depredador paciente, ya se anunciaba en la escarcha matutina y en el aliento visible de sus hijos. Fue al tercer día, en un intento desesperado por imponer algo de orden, de humanidad, a aquel lugar salvaje, cuando todo cambió. Elena decidió que la cabaña necesitaba una limpieza profunda, una purga. Era una forma de luchar contra la desesperanza, de decirle al universo que no se había rendido. Empezó por la pieza central de la estancia, una mesa de comedor grande y maciza, hecha de un roble oscuro y pesado. Estaba cubierta por una capa gruesa de cera vieja, polvo y suciedad tan arraigada que parecía parte de la propia madera. Armada con un cubo de agua caliente y un trapo áspero, comenzó a fregar con una energía casi frenética. Fregaba para no pensar, para no llorar. El agua se volvió negra al instante. Con cada pasada, la madera oscura comenzaba a revelar su veta. Fue entonces cuando su trapo se enganchó en algo. Una muesca. Pensó que era un simple rasguño, un daño del tiempo, pero al pasar los dedos, sintió que era demasiado profundo, demasiado deliberado. Intrigada, frotó esa sección con más fuerza. Y entonces lo vio. No era un arañazo, era una línea perfectamente tallada. A su lado, otra, y otra más. Su corazón empezó a latir más deprisa. Se olvidó del resto de la cabaña y se concentró únicamente en la mesa, frotando con una obsesión creciente, como una arqueóloga desenterrando un artefacto antiguo. Poco a poco, bajo la capa de un siglo de abandono, emergió el milagro. La superficie de la mesa no era lisa, estaba completamente cubierta de grabados. No eran adornos florales ni patrones geométricos. Era un mapa increíblemente detallado. Pudo distinguir el contorno afilado de las montañas que veía desde la ventana, el trazo sinuoso de un río. Pero había más. Pequeños símbolos estaban esparcidos por todo el diseño. Vio lo que parecía ser la huella de la garra de un oso cerca de unas cuevas, un símbolo de rocas cayendo en un paso estrecho. Era un mapa de la tierra que la rodeaba, pero también era una guía de advertencias, un diario de supervivencia tallado en madera. Y en el centro del mapa, en un punto elevado en las montañas, había un sol estilizado, con rayos que se extendían como una promesa. Justo debajo, tallada en una caligrafía elegante pero firme, una frase en latín que, para su sorpresa, pudo traducir por sus años de escuela con las monjas. La fortuna favorece al alma fuerte, no al corazón codicioso. Elena se quedó de pie, inmóvil, con el trapo goteando en su mano. El sonido del viento afuera pareció desvanecerse.
El frío de la cabaña fue reemplazado por un escalofrío de otra naturaleza, una mezcla de asombro y un terror reverencial. ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué? ¿Qué señalaba aquel sol en la montaña? Miró a sus hijos, que jugaban en silencio cerca del fuego, ajenos a su descubrimiento. Miró por la ventana hacia los picos imponentes, ahora teñidos de naranja por el sol poniente. El mapa no era una invitación, era un desafío, y con el invierno acercándose como una manada de lobos, con su comida disminuyendo y su esperanza hecha jirones, Elena comprendió algo con una claridad aterradora. Aquella mesa no contenía solo un secreto, contenía quizás su única oportunidad. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, dale a me gusta, suscríbete para no perderte lo que sucederá, y cuéntanos desde qué ciudad o país nos escuchas. Tu apoyo es nuestro fuego en la noche. Con el corazón martilleándole en el pecho, una mezcla de pavor y una extraña y feroz determinación, Elena tomó la decisión. Iba a descifrar ese mapa. Iba a entender el legado de aquella mesa. Porque en esa cabaña olvidada, en medio de la nada, su supervivencia y la de sus hijos acababa de empezar. El descubrimiento del mapa transformó la cabaña. Ya no era una tumba fría de recuerdos ajenos, sino un rompecabezas viviente. El aire, antes cargado de abandono, ahora vibraba con un propósito secreto. Durante los días siguientes, Elena vivió en una especie de trance febril. La limpieza, la cocina, el cuidado de los niños, todo se convirtió en un interludio entre los largos momentos que pasaba arrodillada junto a la mesa, trazando las líneas con la punta de sus dedos, intentando memorizar cada curva, cada símbolo, cada advertencia. Leo, con la curiosidad propia de sus 12 años, se convirtió en su sombra. «¿Qué es, mamá? ¿Es un mapa del tesoro como en los libros?», preguntaba, sus ojos brillando con una emoción que Elena no había visto en meses. Ella no quería alimentar falsas esperanzas, pero tampoco podía extinguir esa chispa. «Es un mapa de este lugar, cariño. Un mapa muy antiguo. Nos está contando la historia del bosque», respondía ella con cautela. Luna, más pequeña, no entendía de mapas, pero sí de atmósferas. Percibía el cambio en su madre. La veía menos ausente, más concentrada, con una luz nueva en su mirada que había reemplazado a la desesperación. A menudo se sentaba bajo la mesa mientras Elena trabajaba, dibujando en hojas de papel sus propios mapas imaginarios, llenos de conejos y flores. Para descifrar los secretos de la mesa, Elena entendió que no podía quedarse encerrada. El mapa exigía exploración. Con una mezcla de temor y resolución, comenzó a realizar pequeñas incursiones en los alrededores, usando la cabaña como punto de referencia. Se sentía como una exploradora en un continente desconocido, con la diferencia de que su expedición no buscaba gloria, sino la clave para sobrevivir al invierno. Su primera excursión fue para verificar el símbolo de la garra de oso. El mapa lo situaba al noroeste de la cabaña, cerca de una formación rocosa que parecía un rostro de perfil. Tras una hora de caminata a través de un denso sotobosque, con el corazón en un puño y un palo afilado como única arma, la encontró. Era una pequeña cueva, una oquedad oscura en la ladera. Y allí, en la corteza de un pino cercano, unas marcas de garras profundas y paralelas confirmaban la advertencia del mapa. Retrocedió en silencio, con un nuevo respeto por la precisión del antiguo cartógrafo. El mapa no mentía. Días después, siguió el curso del río que el mapa dibujaba con tanto detalle. En un punto, el grabado mostraba unas líneas turbulentas, un remolino. Al llegar a ese tramo, el sonido del agua se volvió un rugido. El río, hasta entonces tranquilo, se estrechaba entre dos paredes de roca, creando unos rápidos violentos y traicioneros. Otra advertencia confirmada. El creador del mapa no solo había dibujado la geografía, había impreso en la madera su conocimiento íntimo y respetuoso de los peligros de aquel territorio. Esta conexión tangible con un pasado desconocido le daba a Elena una extraña sensación de compañía. No estaba completamente sola. Alguien había caminado por esos mismos senderos, había sentido el mismo frío, había mirado las mismas estrellas.
¿Quién era? ¿Qué le había llevado a dejar un legado tan críptico y a la vez tan útil? La respuesta, o al menos una parte de ella, esperaba pacientemente, escondida donde el calor y el frío se encontraban. En el mapa, justo al lado del dibujo de la cabaña, había un pequeño punto grabado casi imperceptible en la base de la chimenea. No era un símbolo de peligro ni una marca geográfica. Era una señal. Una noche, después de que los niños se durmieran, Elena se enfrentó a la chimenea de piedra. La luz parpadeante del fuego proyectaba sombras danzantes sobre las rocas irregulares. Con la lógica del mapa grabada en su mente, empezó a examinar la base, piedra por piedra. Golpeaba suavemente con los nudillos, escuchando el sonido. Sólido, sólido, hueco. Su corazón dio un vuelco. El sonido era inconfundible. Una de las piedras, una losa plana cerca del suelo, no estaba firmemente asentada como las demás. Usando la punta de un viejo atizador de hierro, hizo palanca en la juntura. La argamasa, reseca y quebradiza por el tiempo, se deshizo en polvo. Con un esfuerzo considerable, la piedra se movió. Detrás, en la oscuridad, había un pequeño nicho. Con las manos temblorosas introdujo la mano en el hueco frío. Sus dedos rozaron algo metálico y rectangular. Lo sacó a la luz del fuego. Era una caja de hojalata, de las que se usaban antiguamente para guardar galletas o tabaco. Estaba oxidada y abollada, pero intacta. No tenía cerradura. Con una mezcla de ansiedad y reverencia, levantó la tapa. Dentro, sobre un lecho de lo que alguna vez fue tela de terciopelo, ahora desintegrada, descansaban dos objetos. El primero era un diario encuadernado en cuero, tan rígido y seco que parecía a punto de deshacerse. El segundo, un conjunto de herramientas pequeñas y extrañas, un pequeño martillo con una punta afilada, un cincel y una especie de lupa de geólogo. Eran herramientas de prospección. Elena dejó las herramientas a un lado y tomó el diario con un cuidado infinito. El cuero crujió como hojas secas bajo sus dedos. Lo abrió por la primera página. La caligrafía era elegante, aunque temblorosa, hecha con tinta que el tiempo había desvaído a un color sepia. Mi nombre es Mateo. Año de nuestro Señor, 1892. He llegado a estas montañas buscando no la riqueza que ciega a los hombres, sino el diálogo silencioso que solo la tierra ofrece. Aquí construiré mi hogar, mi refugio, y aquí, si el destino lo permite, encontraré la prueba de mi resistencia. Elena contuvo el aliento. Estaba leyendo la voz del hombre que había construido la cabaña, del artista que había tallado la mesa. Devoró las páginas, pasando con sumo cuidado las hojas frágiles. El diario de Mateo no era un relato de aventuras trepidantes, sino una meditación profunda sobre la soledad, la naturaleza y la perseverancia. Describía la construcción de la cabaña, viga a viga, con sus propias manos. Hablaba de la belleza brutal de los inviernos, de la explosión de vida en las primaveras. Pintaba con palabras la majestuosidad de un águila sobrevolando los picos y el terror de una tormenta nocturna. Mateo no era un ermitaño huyendo del mundo. Era un filósofo que había encontrado su templo en lo salvaje, y entonces llegó a la parte que tanto ansiaba, la búsqueda. Mateo no hablaba de oro con la codicia de un avaro. Lo describía como el corazón secreto de la montaña, una manifestación de la fuerza y la belleza de la tierra. Su búsqueda no era para amasar una fortuna, sino un desafío personal, un juego intelectual y físico entre él y la montaña, una forma de demostrarse a sí mismo que era digno de vivir en aquel lugar. Hoy, escribió en una entrada fechada 2 años después de su llegada, la montaña me ha revelado uno de sus secretos. He encontrado una veta, no es ancha, pero es pura, como una lágrima de sol atrapada en el cuarzo. No celebraré con vino ni gritos, lo celebraré en silencio, agradeciendo a estas rocas su generosidad. Pero la alegría en sus palabras pronto se vio empañada por la tragedia. Unas páginas más adelante, la caligrafía se volvía más errática, más urgente. Un deslizamiento. Mientras trabajaba, la ladera cedió. Una lluvia de rocas y tierra.
me ha herido la pierna, y lo que es peor, ha sellado la entrada de la pequeña mina. Estoy atrapado de este lado, pero el camino ha desaparecido. La montaña da y la montaña quita. He aprendido la lección de la forma más dura. Las siguientes entradas eran un testimonio de su lucha. Con la pierna malherida, incapaz de realizar el trabajo pesado necesario para despejar el derrumbe, Mateo pasó el siguiente año confinado en gran medida a la cabaña y sus alrededores. Fue durante ese tiempo, con su cuerpo debilitado, pero su mente más afilada que nunca, que comenzó su obra final, el mapa en la mesa. «No puedo terminar lo que empecé», escribió, «pero puedo dejar una guía, un legado, no para un ladrón o un codicioso, sino para un alma que entienda el lenguaje de este lugar. Este mapa no es para encontrar oro, es para encontrar la fuerza que se necesita para merecerlo. Es un testamento a la perseverancia». Elena sintió una profunda conexión con aquel hombre. Su soledad, su lucha, su negativa a rendirse, resonaban con su propia situación. Él también había sido abandonado a su suerte en aquel paraje implacable. Llegó a la última página del diario. La tinta estaba más borrosa, la escritura casi ilegible. «La fiebre me consume. La herida nunca sanó bien. El invierno ha llegado temprano este año, más feroz que nunca. Siento que mis fuerzas me abandonan. La montaña me ha vencido al final. Dejo este mapa no como un regalo, sino como una prueba. La verdadera riqueza no está en el oro, sino en la valentía de alcanzarlo. Mi viaje termina, pero quizás, algún día, otro comience. Una última advertencia para quien siga mis pasos. Cuidado con la furia de la montaña cuando el viento del norte sopla». Elena cerró el diario, con un nudo en la garganta. La historia de Mateo no tenía un final feliz. Murió allí, solo, derrotado por la naturaleza a la que tanto amaba. La cabaña no era solo un refugio, era también su tumba. Un golpe seco en la ventana la hizo saltar. No era una rama, era granizo. Se levantó y miró afuera. El cielo, que había estado despejado hacía una hora, se había tornado de un gris plomizo y amenazador. Y entonces lo escuchó. Un sonido bajo y profundo, casi un gemido, que venía desde las montañas. El primer aullido del viento del norte. La temperatura dentro de la cabaña pareció desplomarse varios grados de golpe. El fuego en la chimenea chisporroteó y se encogió, como si sintiera miedo. La furia de la montaña, las últimas palabras de Mateo, resonaron en su cabeza. La primera gran tormenta de nieve de la temporada estaba llegando. El pánico frío y afilado la atenazó. Estaba atrapada, atrapada como Mateo. Miró la mesa, luego el diario, luego a sus hijos, que dormían plácidamente, ajenos a la guerra que se estaba declarando afuera. Podía quedarse allí, racionar su comida, rezar para que el invierno fuera benévolo y esperar a que alguien la encontrara en primavera. O podía aceptar el desafío de Mateo. Podía usar su conocimiento, su mapa, para intentar lo imposible. Era una locura, una absoluta locura. Pero, ¿qué era más loco? ¿Enfrentarse a la tormenta por una oportunidad de sobrevivir o sentarse a esperar una muerte lenta y segura? El viento del norte aulló de nuevo, más fuerte esta vez, como una bestia llamando a su puerta. La decisión estaba tomada. Tenía que ser ahora, o nunca. La cabaña, que había sido un precario santuario, se convirtió de pronto en una celda cuyas paredes invisibles eran el miedo y la indecisión. El aullido del viento del norte no era solo un fenómeno meteorológico. Era el tic-tac de un reloj implacable, el heraldo de la furia de la montaña que Mateo tanto temía. Elena sabía que cada minuto de vacilación era un grano de arena cayendo en el reloj de su oportunidad, una oportunidad que se cerraba con la misma rapidez con la que el cielo se oscurecía. El verdadero conflicto no se libraba en las cumbres nevadas, sino en el silencio tenso de su propio corazón. Miró a sus hijos, sus dos mundos, durmiendo bajo el montón de mantas. Leo, con el ceño ligeramente fruncido, incluso en sueños, como si ya cargara con responsabilidades demasiado pesadas. Luna, con una sonrisa serena,
perdida en un sueño inocente. ¿Cómo podía abandonarlos aunque fuera por unas horas? ¿Qué clase de madre se arriesgaba a dejarlos solos en medio de la nada para perseguir el fantasma de un tesoro en una montaña a punto de estallar en una ventisca? Pero la otra pregunta, más afilada y cruel, se abrió paso. ¿Qué clase de madre se quedaba quieta y los veía consumirse lentamente, compartiendo con ellos una muerte segura por inanición cuando el invierno los sepultara? Su despensa era una triste colección de latas y legumbres secas, suficiente para 2 semanas, quizás 3 si eran extremadamente frugales. El invierno en aquellas latitudes no duraba 3 semanas, duraba meses. La cabaña se convertiría en su mausoleo. La decisión fue una agonía, un desgarro. No era una elección entre el bien y el mal, sino entre dos imposibles. Al final, el instinto de supervivencia, ese motor primigenio y feroz que ruge cuando todo lo demás se silencia, tomó el control. Quedarse era rendirse. Partir era luchar. Y ella por sus hijos tenía que luchar. Con movimientos rápidos y precisos, impulsados por la adrenalina, comenzó a prepararse. Desempolvó una vieja mochila de lona que había pertenecido a Héctor. Dentro metió lo esencial: las herramientas de prospección de Mateo, que se sentían pesadas y extrañas en sus manos, un trozo de pan duro y un queso, una cantimplora llena de agua, una cuerda resistente que encontró colgada en un clavo. Y, por supuesto, el diario de Mateo, envuelto cuidadosamente en un paño para protegerlo. El mapa físico no podía llevarlo, pero lo tenía grabado a fuego en su memoria, cada línea, cada símbolo, una cartografía mental de la esperanza. El momento más difícil fue despertar a Leo. Lo sacudió suavemente, y el niño abrió los ojos, confundido. La luz de la lámpara de aceite dibujaba largas sombras en la estancia, haciendo que todo pareciera irreal. «Leo, mi amor, escúchame con mucha atención», susurró Elena, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. Se arrodilló para estar a su altura, mirándolo directamente a los ojos. «Tengo que salir. Tengo que ir a la montaña, a buscar algo que nos ayudará a pasar el invierno». El sueño desapareció del rostro de Leo, reemplazado por una alarma que le partió el alma a Elena. «¿Afuera? ¿Ahora? Mamá, está empezando a nevar». «Lo sé, por eso debo irme ya». «Es nuestra única oportunidad», insistió ella, agarrando sus pequeños hombros. «Necesito que seas el hombre de la casa. Tu trabajo, el más importante de todos, es mantener el fuego encendido. No dejes que se apague por nada del mundo. Y no le abras la puerta a nadie. ¿Entendido? A nadie. Cierra con el cerrojo por dentro en cuanto yo salga». Leo asintió, con los ojos anegados en lágrimas que se negaba a derramar. Había visto la desesperación en el rostro de su madre durante semanas, y aunque no comprendía la magnitud de la situación, entendía el tono de su voz. Era el tono de las cosas que no admitían discusión. Le dio un beso en la frente a una luna dormida y luego se enfrentó a su hijo mayor. Lo abrazó con una fuerza que contenía todo su amor y todo su miedo. «Volveré, te lo prometo. Volveré antes de que la tormenta sea demasiado fuerte». Era una promesa que no sabía si podría cumplir. Se puso un abrigo gastado, se caló un gorro de lana y con una última mirada a sus hijos salió a la noche que la esperaba. El cerrojo sonó tras ella, un sonido metálico y definitivo que la sellaba fuera de su único refugio. El mundo que la recibió era un caos helado. Los primeros copos de nieve no caían suavemente. Eran proyectiles duros y gélidos, impulsados por un viento cortante que le robaba el aliento y le quemaba la piel expuesta. La oscuridad era casi total, rota solo por el débil resplandor de una luna oculta tras un velo de nubes grises. Sin la linterna, estaría completamente ciega. La subida comenzó. El mapa mental de Elena la guió hacia el sendero que Mateo había marcado como el inicio de la ruta. Era una senda apenas visible, cubierta ya por una fina capa de nieve que crujía bajo sus botas. El bosque, que de día era majestuoso, de noche se transformaba en una catedral de sombras amenazantes. Cada árbol parecía una figura encorvada, cada rama un brazo extendido.
El sonido del viento entre los pinos era un lamento continuo, un coro de fantasmas advirtiéndole que diera la vuelta. Pero Elena no se detuvo. Ponía un pie delante del otro, con la cabeza gacha para protegerse del viento, siguiendo las imágenes de la mesa de roble. Recordaba el recodo del río, la pendiente suave al principio, luego la inclinación cada vez más pronunciada. La montaña la estaba poniendo a prueba desde el primer paso. El aire enrarecido le hacía arder los pulmones. Sus músculos, desacostumbrados a tal esfuerzo, pronto comenzaron a protestar. Llegó al primer obstáculo significativo que había memorizado del mapa. Una garganta estrecha por la que corría un riachuelo ahora medio congelado. Para cruzarlo, según el grabado de Mateo, había una única vía, un puente de cuerdas. Cuando la luz de su linterna lo enfocó, sintió que el estómago se le encogía. Puente era una palabra generosa para describir lo que tenía delante. Eran 2 cuerdas gruesas y deshilachadas como pasamanos y unos tablones de madera podridos y espaciados irregularmente como suelo. Estaba suspendido sobre un abismo oscuro del que ascendía el rugido del agua. El símbolo de advertencia de Mateo junto a este punto del mapa cobró de repente un significado aterrador. El viento se ensañaba con la estructura precaria, haciéndola oscilar como un péndulo macabro. Retroceder ya no era una opción tan sencilla. El camino de vuelta sería igual de peligroso. Solo había un camino, hacia adelante. Cerró los ojos por un instante, invocando la imagen de sus hijos. Respiró hondo y puso el primer pie en el tablón inicial. La madera crujió bajo su peso, un sonido que le heló la sangre. Aferrándose a las cuerdas heladas con una fuerza que no sabía que poseía, comenzó la travesía. No miró hacia abajo. Se concentró en el siguiente tablón, luego en el siguiente. El mundo se redujo a eso. Un paso, una respiración, el latido furioso de su propio corazón. El viento la empujaba, intentando desequilibrarla. La nieve le cegaba los ojos. A mitad de camino, uno de los tablones cedió bajo su pie. Su pierna se hundió en el vacío y un grito ahogado escapó de sus labios. Durante un segundo eterno, quedó suspendida, su vida pendiendo de la fuerza de sus brazos. Con un esfuerzo sobrehumano, logró izarse de nuevo, con el corazón martilleando contra sus costillas. Cuando sus pies tocaron tierra firme al otro lado, se derrumbó sobre la nieve, jadeando, temblando de forma incontrolable. Se quedó allí unos minutos, permitiendo que el alivio la inundara. Estaba viva. Lo había logrado. Se puso en pie, exhausta, y se giró para mirar el camino que había recorrido, quizás buscando una extraña autoafirmación de su hazaña. En ese preciso instante, una ráfaga de viento, más violenta que las anteriores, golpeó el puente con la furia de un martillo. Escuchó un chasquido seco y sonoro, el sonido de la cuerda principal rindiéndose. Con una lentitud casi poética, el puente se retorció sobre sí mismo y se precipitó al abismo, desapareciendo en la oscuridad. Un silencio pesado cayó después, solo roto por el aullido del viento. Elena se quedó paralizada. La ruta de escape, su única vía de regreso, había desaparecido. Estaba atrapada en el lado equivocado de la montaña. El miedo, que había mantenido a raya con la acción, regresó con una fuerza abrumadora. Ahora no había vuelta atrás. La única salida posible era seguir adelante, hacia el corazón de la montaña, hacia el secreto del sol tallado. Su promesa a Leo, volveré, ahora sonaba como una burla cruel del destino. La nieve, que antes caía de forma intermitente, comenzó a arreciar. Los copos eran más grandes, más densos, tejiendo una cortina blanca que reducía su visibilidad a apenas unos metros. La tormenta ya no se acercaba. Estaba sobre ella, y ella estaba sola, con un abismo a su espalda y una montaña desconocida y furiosa delante. La destrucción del puente fue más que la eliminación de una ruta de escape. Fue un acto simbólico. La montaña, con su indiferencia brutal, le había cortado los lazos con el mundo conocido, obligándola a una entrega total a su destino. El miedo que la atenazó era primordial, una corriente helada que amenazaba con paralizarla. Pero entonces,
Algo inesperado ocurrió en las profundidades de su ser. Una vez que la posibilidad de retirada fue aniquilada, el pánico se transformó en una extraña y lúcida calma. La desesperación se destiló en una resolución pura, afilada como un fragmento de hielo. Ya no había decisiones que tomar, solo un camino que seguir. La única dirección era hacia adelante, hacia arriba. La nieve caía ahora con una densidad hipnótica, un torbellino blanco que borraba el paisaje y silenciaba el mundo. Cada copo que se derretía en su rostro era un recordatorio del tiempo que se agotaba. Se ajustó la mochila y reemprendió la marcha, hundiéndose en la nieve que ya le llegaba a los tobillos. La ascensión se volvió una prueba de resistencia casi inhumana. Cada paso era una victoria contra la gravedad y la fatiga creciente. El viento aullaba con una furia renovada, esculpiendo formas fantasmales en la nieve acumulada sobre las rocas y los árboles. Su único faro en esa inmensidad blanca era el mapa mental que había forjado junto a la mesa. Recordaba cada detalle del tramo final del viaje de Mateo. Una arboleda de pinos retorcidos por el viento, una cresta afilada que se asemejaba a la columna vertebral de un dragón dormido, y finalmente el destino, la cascada. Mateo la había dibujado con un cuidado especial, no como un torrente de agua, sino como un velo de lágrimas de hielo en invierno. Detrás de ese velo, según el diario, se ocultaba la entrada a su pequeña mina. Luchó contra la ventisca durante lo que le parecieron horas, perdiendo la noción del tiempo. Sus pensamientos se volvieron simples, básicos: respirar, avanzar, no caer. La imagen de sus hijos se mantenía fija en su mente, un ancla en la tormenta que la azotaba por dentro y por fuera. Eran su fuego, su razón para no dejarse engullir por la apatía del frío extremo. Cuando ya creía que sus fuerzas la abandonarían, un sonido diferente al del viento llegó a sus oídos. Un tintineo sutil, cristalino. Levantó la vista, y a través de la cortina de nieve, la luz de su linterna se refractó en miles de puntos brillantes. Estaba frente a una pared de hielo colosal. Era la cascada completamente congelada, un espectáculo de una belleza tan sobrecogedora como intimidante. Columnas de hielo que parecían de cristal de Murano colgaban suspendidas en el tiempo, y el agua que se filtraba entre ellas creaba esa música delicada que había escuchado. Había llegado. Según las memorias de Mateo, la entrada a la mina no estaba directamente detrás del hielo, sino a un lado, oculta por un saliente de roca cubierto de nieve. Elena bordeó la base de la cascada helada, con la mano apoyada en la pared fría para mantener el equilibrio. Y allí, tal como el prospector había descrito, encontró una hendidura oscura, una grieta en la roca apenas lo suficientemente ancha para que una persona pudiera pasar. La entrada estaba bloqueada por un cúmulo de rocas y tierra, los restos del antiguo deslizamiento que había sellado el destino de Mateo. Era la prueba final, la última barrera entre ella y la promesa del mapa. Dejó caer la mochila en la nieve y sacó las herramientas de prospección. El pequeño martillo y el cincel se sentían absurdamente pequeños frente a la magnitud de la tarea. Al principio, su trabajo fue torpe. Golpeaba las rocas con una furia desesperada, pero apenas conseguía desprender esquirlas. El frío había entumecido sus manos hasta el punto de que apenas sentía el mango de las herramientas. Entonces recordó las palabras de Mateo en su diario: la montaña no se conquista con fuerza bruta, sino con paciencia. Hay que escuchar sus fisuras, entender su lenguaje. Elena se detuvo, cerró los ojos y respiró el aire gélido, tratando de calmar el caos en su interior. Volvió a examinar el derrumbe, no como un obstáculo, sino como un acertijo. Vio que algunas rocas más pequeñas actuaban como cuñas, sosteniendo a las más grandes. Si lograba quitarlas, quizás el resto cedería. Comenzó a trabajar de nuevo, pero esta vez con una estrategia. Usó el cincel para golpear las grietas, para debilitar los puntos de apoyo. Fue un trabajo agotador, minucioso y doloroso. Sus músculos gritaban en protesta. Sus manos, a pesar de los guantes, estaban en carne viva. Cada golpe del martillo
repercutía en todo su cuerpo. Era una batalla de voluntad pura contra la inercia de la piedra. Después de lo que pareció una eternidad, una de las rocas clave se movió, luego otra. Se produjo un pequeño corrimiento de tierra y piedras, y de repente una abertura oscura se reveló en la parte inferior del derrumbe. Era estrecha, claustrofóbica, pero era un pasaje. Sin dudarlo, se arrastró por el hueco, empujando la mochila por delante. La oscuridad dentro de la mina era total, un vacío que se tragaba la luz de su linterna. El aire era pesado, inmóvil, con un olor a tierra húmeda y a piedra fría. Se puso en pie con dificultad en un espacio reducido. El haz de su linterna barrió las paredes, y entonces se quedó sin aliento. La luz no era simplemente absorbida por la roca, danzaba. Se reflejaba en miles de puntos brillantes incrustados en las paredes de cuarzo. Eran vetas de oro puro que serpenteaban a través de la piedra como ríos de luz congelada. No eran pepitas ni monedas. Era el oro en su estado más salvaje y natural, una parte intrínseca de la montaña. Era más de lo que jamás había imaginado. La riqueza que yacía allí era incalculable, una fortuna que podría cambiar el destino de generaciones. Una risa extraña, un sonido a medio camino entre el sollozo y la euforia, brotó de su garganta. Lo había logrado. Había honrado la memoria de Mateo. Había encontrado el corazón secreto de la montaña. Con el martillo de prospección, golpeó suavemente un trozo de cuarzo que sobresalía. Un fragmento del tamaño de su puño se desprendió y cayó en su mano. Era pesado, mucho más de lo que aparentaba. La luz de la linterna revelaba las intrincadas cintas de oro atrapadas dentro de la matriz lechosa del cuarzo. Era hermoso, perfecto. Llenó rápidamente la pequeña mochila con tantos fragmentos como pudo cargar. Cada pieza era una promesa, comida caliente, un techo sin goteras, una educación para sus hijos, una vida sin miedo. Estaba tan absorta en su tarea, tan hipnotizada por el brillo del metal precioso, que tardó en percibirlo. Un sonido, un crujido bajo, profundo, que no venía de dentro de la mina sino de fuera, un sonido que pareció vibrar a través de la roca sólida hasta sus pies. Se detuvo en seco, con el corazón helado. El peso de la nieve fresca, acumulada durante la tormenta sobre la ladera ya inestable, estaba haciendo su efecto. El pequeño desequilibrio que ella había causado al remover las rocas de la entrada había sido la gota que colmaba el vaso. Un estruendo sordo y poderoso retumbó, magnificado por el eco de la cueva. La montaña entera pareció estremecerse. Antes de que pudiera reaccionar, la entrada por la que se había arrastrado se colapsó por completo. Una cascada de rocas y nieve selló el pasaje, sumiéndola en una oscuridad absoluta y un silencio sepulcral. La linterna se le había caído de la mano con el impacto, y la luz se había extinguido. Estaba atrapada, enterrada viva en el corazón de la montaña, rodeada de una fortuna que ahora no valía nada. La oscuridad era tan completa que no podía distinguir sus propias manos frente a su rostro. La euforia de hacía unos segundos se había convertido en un terror primordial, frío y asfixiante. Su tumba dorada. La oscuridad que la envolvió no era una simple ausencia de luz, era una presencia física, una entidad palpable que le presionaba los ojos y le llenaba los pulmones. El silencio que siguió al estruendo del derrumbe era aún más aterrador. Un silencio de tumba, profundo y absoluto, roto únicamente por el sonido atronador de su propio corazón y el jadeo entrecortado de su respiración. Por un instante eterno, el pánico la paralizó por completo. Su mente proyectó imágenes horribles. Leo y Luna, solos en la cabaña, esperando a una madre que nunca regresaría, el fuego apagándose, el frío colándose por las rendijas, la soledad. Un grito desgarrador pugnó por salir de su garganta, pero se ahogó en un sollozo seco. Rendirse al terror sería su sentencia de muerte definitiva. Luchó por controlar la histeria, obligando a sus pulmones a tomar aire de forma lenta y regular. La oscuridad era su enemiga, pero el pánico era un traidor interno que la mataría mucho antes que la falta de aire. A tientas, gateando sobre la roca fría y desigual,
buscó desesperadamente la linterna. Sus dedos rozaron la mochila, las piedras sueltas, hasta que finalmente tocaron el cilindro metálico. Apretó el interruptor con un dedo tembloroso. Nada. Lo intentó de nuevo, sacudiéndola con violencia. Una luz parpadeante y débil cortó la negrura por un segundo antes de morir de nuevo. El golpe la había dañado. Tras varios intentos frenéticos, la bombilla cobró vida con un resplandor mortecino, inestable, pero era luz. Era un ancla a la cordura. Dirigió el haz tembloroso hacia la entrada. Su peor temor se confirmó. El pasaje había desaparecido bajo toneladas de roca y nieve. Estaba sellada, sepultada. La ironía era cruel hasta lo indecible. Había encontrado el tesoro que podría salvar a su familia, solo para morir junto a él. Se sentó en el suelo helado, la desesperación cayendo sobre ella como el propio derrumbe. Sintió el peso de las rocas, el peso de la montaña, el peso de su fracaso. Y entonces, en medio de esa negrura existencial, un recuerdo emergió. Una frase del diario de Mateo que había leído casi sin prestarle atención, considerándola una de sus reflexiones filosóficas. Toda cueva respira. Incluso cuando la montaña sella sus fauces, siempre deja un suspiro, un camino para el aire. El verdadero explorador no busca el oro, sino la corriente invisible que le muestra la salida. ¿Era una metáfora o una instrucción literal? En ese momento, era su única hebra de esperanza. Apagó la linterna para conservar la poca batería que le quedaba y agudizó sus otros sentidos. Se concentró en el silencio, buscando cualquier sonido, cualquier vibración, y entonces lo notó. Una sutilísima corriente de aire en su mejilla, fría, casi imperceptible, pero inconfundible, provenía de arriba. Encendió la linterna de nuevo y apuntó el haz de luz hacia el techo de la pequeña caverna. Al principio no vio nada, solo la misma roca irregular, pero al examinarla con más detenimiento, descubrió una fisura estrecha, una grieta oscura que se perdía en la penumbra. No era una salida, era una chimenea de ventilación natural, apenas más ancha que sus hombros. La vía de escape de Mateo, el suspiro de la montaña, la esperanza, frágil pero feroz, la inundó, dándole una nueva oleada de energía. El problema era cómo alcanzarla. El techo estaba a unos 4 o 5 metros de altura y las paredes eran casi lisas. La escalada parecía imposible. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en las herramientas de prospección esparcidas por el suelo. El pequeño martillo, el cincel, recordó las ilustraciones de los libros de alpinismo que Héctor solía hojear. Usaban piolets, crampones, herramientas para morder el hielo y la roca. Quizás la idea era descabellada, un acto de fe desesperado, pero era la única que tenía. Tomó el cincel en una mano y el martillo en la otra. Buscó una pequeña grieta en la pared, a una altura que pudiera alcanzar. Colocó la punta del cincel y la golpeó con el martillo. El sonido metálico resonó en la cueva. El cincel se hundió un par de centímetros en la roca, creando un precario punto de apoyo. Lo probó con su peso. Aguantó. Así comenzó la escalada más aterradora de su vida. Fue un ascenso lento, doloroso y meticuloso. Golpeaba, encajaba el cincel, lo usaba como agarre para la mano. Luego, con el martillo, buscaba un hueco para el pie. Subía centímetro a centímetro, con los músculos temblando por el esfuerzo. El sudor frío le perlaba la frente, mezclándose con el polvo de la roca. Cada movimiento era un riesgo calculado. Un resbalón, una herramienta que se soltara, y caería sobre las rocas afiladas. La oscuridad debajo de ella era un abismo esperando a devorarla. A mitad de camino se dio cuenta de algo que le heló la sangre. La mochila estaba demasiado pesada. El oro, la razón de todo su sufrimiento, ahora era un lastre que la arrastraba hacia abajo. La decisión fue instantánea y sorprendentemente fácil. Se encogió de hombros, dejando que la mochila se deslizara por su espalda y cayera al suelo de la cueva con un ruido sordo. La promesa de riqueza se quedó atrás.
El verdadero tesoro, comprendió en ese instante de claridad absoluta, no era el metal brillante, era la oportunidad de volver a abrazar a sus hijos. Se metió rápidamente un par de las piedras más pequeñas y ricas en oro en los bolsillos de su abrigo. No por codicia, sino como prueba, como un recuerdo tangible de que todo aquello había sido real. Liberada del peso, la escalada se volvió ligeramente más manejable. Finalmente, sus dedos rozaron el borde de la chimenea de ventilación. Con un último esfuerzo sobrehumano, se impulsó hacia arriba y se introdujo en el conducto estrecho. Fue como nacer de nuevo en un mundo de oscuridad y opresión. El espacio era tan reducido que tenía que avanzar contorsionándose, usando los codos y las rodillas. La roca arañaba su piel, pero la corriente de aire era más fuerte, prometiéndole una salida. Tras un avance que le pareció una eternidad, vio un punto de luz grisácea muy por encima de ella. Era el cielo. Lloró de alivio, un sonido ronco y ahogado en el estrecho pasaje. Impulsada por esa visión, redobló sus esfuerzos hasta que su cabeza emergió al aire libre. Lo que la recibió fue un mundo transformado. La ventisca había amainado, dando paso a una calma extraña y espectral. Todo estaba cubierto por un manto de nieve espeso e inmaculado. El sol, un disco pálido detrás de las nubes, teñía el paisaje de un blanco brillante que le hizo daño en los ojos. Estaba en la cima, o al menos cerca de ella, en un lugar que parecía el techo del mundo. Se arrastró fuera del agujero y se quedó de rodillas, temblando, respirando el aire puro y helado con bocanadas desesperadas. Estaba viva. Había escapado. Pero su calvario no había terminado. Miró a su alrededor. No reconocía nada. La nieve había borrado todos los puntos de referencia. Estaba desorientada, exhausta, y empezaba a sufrir los efectos de la hipotermia. La cabaña podría estar en cualquier dirección. Una elección equivocada la llevaría a una muerte segura por congelación. Una vez más, el legado de Mateo vino en su ayuda. Recordó una de sus observaciones en el diario. La cara norte de los árboles siempre guarda el musgo más oscuro. El sol del mediodía, incluso en invierno, es un amigo fiel que te señala el sur. Buscó a su alrededor, estudió las formaciones rocosas que sobresalían de la nieve, comparándolas con el mapa grabado en su memoria. Poco a poco, como si ensamblara las piezas de un rompecabezas, comenzó a orientarse. El camino de vuelta no sería por la ruta peligrosa por la que había subido, sino por una ladera más larga y suave que descendía hacia el oeste. La bajada fue un delirio de resistencia. Tropezaba y caía en la nieve profunda, se levantaba y seguía. El frío era un dolor constante, una garra que intentaba detener su corazón. Hablaba sola, se cantaba canciones de cuna, se repetía los nombres de sus hijos como un mantra. Leo, Luna, Leo, Luna. Después de lo que pudieron ser horas o días, cuando sentía que ya no podía dar un paso más, que sus párpados se cerraban y el sueño blanco y dulce de la hipotermia la llamaba, lo vio. Un hilo de humo. Un delicado hilo de humo gris que ascendía en línea recta hacia el cielo pálido. Provenía del valle, de entre los árboles. Era la chimenea. Era su hogar. Esa visión le dio la fuerza para un último esfuerzo. Corrió, tropezó, se arrastró por los últimos metros de bosque. Los árboles le resultaban familiares, y entonces la vio. La cabaña, medio sepultada en nieve, pero sólida, real, con el humo saliendo de su chimenea. La puerta se abrió de golpe antes de que llegara. Leo, con el rostro surcado de lágrimas y pánico, había estado vigilando desde la ventana. «¡Mamá!», gritó con una voz que era una mezcla de alivio y acusación. Elena cayó de rodillas en la nieve, a pocos metros de la puerta. No le quedaban fuerzas. Leo y Luna corrieron hacia ella, tropezando con la nieve alta. La abrazaron sus pequeños cuerpos calientes contra el suyo helado. Ella los estrechó con la poca fuerza que le quedaba, enterrando el rostro en sus cabellos, inhalando su olor, el frío, el miedo, la montaña, el oro. Todo se desvaneció. Solo quedaba aquel abrazo. Había vuelto. Había sobrevivido. La promesa
no se había roto. Elena ha sobrevivido a la montaña, ha escapado de una tumba helada y tiene en sus manos la prueba de una riqueza inimaginable. Pero, ¿ha ganado realmente la guerra por su futuro? ¿Qué hará con el secreto que ahora posee? ¿Logrará por fin encontrar la paz o la promesa del oro la desviará de su camino? Antes de descubrir el capítulo final de esta increíble jornada, queremos saber de ti. Deja en los comentarios tus teorías. ¿Cómo crees que termina la historia de Elena y sus hijos? Ahora acompáñanos en este emocionante desenlace. El regreso de Elena no fue una explosión de júbilo, sino un lento y doloroso deshielo. Leo y Luna la arrastraron al interior, donde el calor del fuego, que el niño había mantenido vivo con una diligencia casi heroica, comenzó a devolverle la vida a sus miembros entumecidos. Durante 2 días, apenas se movió del catre junto a la chimenea, sumida en un estado de agotamiento tan profundo que bordeaba la inconsciencia. Dormía, se despertaba para beber el caldo caliente que Leo le preparaba y volvía a dormir, mientras su cuerpo y su espíritu comenzaban a remendar sus heridas. En esos interludios de vigilia, observaba a sus hijos. Veía en Leo una gravedad nueva, la de un niño que se había visto forzado a convertirse en hombre demasiado pronto. Veía en Luna un apego renovado, la necesidad constante de tocarla, de asegurarse de que era real y no un fantasma que se desvanecería de nuevo. Comprendió que su aventura en la montaña no solo la había transformado a ella, había dejado una marca indeleble en ellos también. El invierno se instaló con la ferocidad prometida. La nieve se acumuló hasta la altura de las ventanas, aislando la cabaña del resto del mundo. Pero el ambiente dentro de sus 4 paredes había cambiado fundamentalmente. La desesperación que había envenenado el aire en otoño se había disipado, reemplazada por una calma resiliente. La cabaña ya no era una prisión, se había convertido en una fortaleza, un nido forjado en la adversidad. Elena se recuperó lentamente, pero cuando lo hizo era una mujer distinta. La fragilidad había sido quemada en el frío de la montaña, dejando tras de sí un núcleo de acero. Sus manos, antes suaves, ahora estaban callosas y marcadas por la roca y las herramientas. Su mirada, antes velada por la tristeza, ahora era directa, clara, la de alguien que ha mirado a la muerte a la cara y ha decidido seguir viviendo. El oro que había traído consigo, esos pocos fragmentos guardados en sus bolsillos, descansaban sobre el mantel de la chimenea. No los miraba con avaricia, sino con una especie de asombro distante. Eran la prueba de su viaje, pero sentía que el verdadero tesoro era intangible. Era el conocimiento de su propia fuerza, la certeza de que podía enfrentarse a lo imposible y sobrevivir. El invierno pasó, no como una temporada de carencia, sino como un periodo de fortalecimiento. Elena aprendió el ritmo del bosque invernal. Aprendió a identificar las huellas de los animales en la nieve, a cortar leña con una eficacia que la habría sorprendido a sí misma meses atrás, a encontrar la belleza en el silencio de un mundo dormido bajo el hielo. Les contó a sus hijos la historia de Mateo, no como la de un buscador de oro, sino como la de un hombre valiente que amaba la montaña. El diario del prospector se convirtió en su libro de cabecera. Cuando la primavera llegó, derritiendo la nieve y despertando el bosque con una explosión de vida, fue como si ellos también estuvieran renaciendo. El camino a Villa Perdida se volvió transitable de nuevo. Un día de abril, con el sol brillando y el aire lleno del aroma de la tierra húmeda, Elena cargó a sus hijos en el viejo coche, que con un poco de esfuerzo había logrado reparar, y condujo hasta el pueblo. No fue a la oficina del sheriff a declarar el hallazgo de una mina. La historia de Mateo le había enseñado que una fortuna de esa magnitud no traía la paz, sino la codicia, las disputas y un tipo de atención que no deseaba. Su plan era más sutil, más acorde con el espíritu del hombre que le había mostrado el camino. Se dirigió a la ciudad más grande de la región, a varias horas de distancia, a un lugar donde nadie la conocía. Allí, buscó a un tasador de joyas y metales preciosos, un anciano con ojos sabios detrás de unas gafas gruesas.
Sacó uno de los fragmentos de cuarzo y lo colocó sobre el mostrador de terciopelo. El hombre lo examinó con su lupa, en silencio. Sus cejas se arquearon. Lo pesó. Realizó una pequeña prueba con ácido. Finalmente, la miró por encima de sus gafas. «Esto es de una calidad excepcional», dijo con voz queda. «Oro de Beta, casi puro. ¿De dónde lo ha sacado, si se me permite la pregunta?» Elena le devolvió la mirada, serena. «Es una herencia familiar. Lo único que me queda». No fue una mentira completa. Era, en cierto modo, la herencia de Mateo. Vendió esa primera pieza, y luego, en viajes posteriores a diferentes ciudades, vendió las demás. No era una fortuna de cuento de hadas que la convirtiera en una magnate. No podría comprar mansiones ni yates, pero era suficiente. Era más que suficiente. Era el dinero para comprar la cabaña y el terreno circundante en propiedad, para asegurarse de que nadie pudiera arrebatárselos nunca. Era el dinero para instalar paneles solares en el techo y un pozo con agua corriente, transformando el refugio rústico en un hogar autosuficiente y cómodo. Era el dinero para un vehículo de doble tracción que no se rendiría ante el primer barro. Era el dinero para llenar la despensa hasta los topes, una muralla de conservas y granos contra el fantasma del hambre. Y lo más importante, era el dinero para matricular a Leo y a Luna en la mejor escuela del pueblo, para darles el futuro que su padre habría querido para ellos. La transformación de Elena se hizo evidente para los habitantes de Villa Perdida. La viuda frágil y asustada que había llegado en otoño había desaparecido. En su lugar había una mujer segura de sí misma, que caminaba con la cabeza alta y saludaba a la gente con una sonrisa genuina. Se integró en la pequeña comunidad, ayudando en la biblioteca local, compartiendo los vegetales de la pequeña huerta que había plantado junto a la cabaña. Nadie sabía el origen exacto de su modesta prosperidad, y a nadie le importó lo suficiente como para preguntar. Simplemente aceptaron que era una de las suyas, una mujer fuerte forjada por las montañas que todos respetaban y temían. Un año después de su llegada, la escena era radicalmente diferente. La historia concluye en una tarde de otoño, idéntica a aquella en la que todo comenzó. Pero en lugar de un cielo plomizo y un viento amenazante, el aire es fresco y el sol tiñe el bosque de colores dorados y cobrizos. Elena está sentada en un porche recién construido frente a la cabaña, bebiendo una taza de té caliente. La cabaña ya no cruje como un ataúd, luce sólida, cuidada, con geranios rojos floreciendo en las ventanas. Leo y Luna no están acurrucados y asustados, sino que juegan en un claro cercano, sus risas resonando entre los árboles. Leo le enseña a Luna cómo identificar las diferentes hojas, un conocimiento que su madre le ha transmitido. El cartero del pueblo, que ahora sube el camino una vez por semana, le entrega una única carta. La caligrafía es familiar. Proviene de sus antiguos suegros. Elena la abre sin el menor atisbo de la vieja angustia. La carta es un lamento lleno de autocompasión. Hablan de dificultades económicas, de malas inversiones, de lo mucho que echan de menos a su hijo y, por extensión, a sus nietos. Al final, entre líneas, hay una petición apenas velada de ayuda financiera. Hace un año, esa carta la habría destrozado o la habría llenado de ira. Ahora simplemente siente una lejana compasión. Lee las palabras de aquellas personas que la abandonaron en su momento más oscuro y ya no siente dolor. No siente nada más que la distancia, la enorme distancia que ha recorrido. Dobla la carta con calma, se levanta y entra en la cabaña. El fuego arde alegremente en la chimenea. En el centro de la estancia, la mesa de roble sigue siendo la protagonista. Ha sido lijada y barnizada, y los intrincados grabados del mapa ahora brillan bajo la luz cálida. No es un secreto, sino un monumento, un recordatorio. Elena se acerca a la mesa y pasa la mano por la superficie lisa, sobre el contorno de la montaña, sobre el sol estilizado. Es un gesto de gratitud. Luego se acerca a la chimenea. Sin una pizca de duda, arroja la carta de sus suegros a las llamas. Observa cómo el papel se enrosca, se vuelve negro y se convierte en cenizas que se elevan con el humo. Su pasado, con todas sus traiciones y dolores, se ha consumido.
No necesita su perdón ni su reconocimiento. Ya no necesita nada del mundo que dejó atrás. Vuelve al porche y se sienta, justo a tiempo para ver a sus hijos correr hacia ella. Se sientan a su lado, uno a cada lado, y los tres observan cómo el sol se pone tras los picos de las montañas. La montaña que una vez fue su mayor enemiga es ahora su guardiana, el telón de fondo de su nueva vida. Ya no es una viuda desamparada. Es Elena, una madre, una superviviente, la dueña de su propio destino, un destino que ella misma talló, no en madera, sino con su propio coraje. Y por fin, en el corazón del bosque, ha encontrado no solo la supervivencia, sino la paz.